Bueno, Hebreos 1:7 vamos a comenzar hoy y vamos a darle lectura desde el 1:4 para poder entender el hilo que estamos llevando. Y dice así de Jesús: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Habíamos explicado que ángeles eran los mensajeros, y en este caso estaba hablando de los profetas de la ley. Entonces adquirió mayor nombre, más excelente nombre, quiere decir que tuvo autoridad. ¿Autoridad para qué? Para libertar del pecado. Entonces vemos que da salvación, liberta del pecado, de la opresión, de todas las frustraciones que podemos tener en esta vida, como habíamos explicado la semana pasada. Y en este sentido vemos que dice que la ley no podía quitar el pecado, porque la ley nos muestra como un espejo nuestro pecado, pero no tenía, dice, valor, como dice, creo que en Tesalonicense, valor contra los apetitos carnales. Entonces vemos acá la palabra que dice que es mayor autoridad, o sea, es mejor. Y dice acá la palabra: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez seré a el Padre y él será mi hijo? Vemos, porque habíamos explicado que Jesús es el primogénito y unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Primogénito quiere decir el primero, y unigénito, ¿qué quiere decir? Años escuchando esto. Único. Entonces quiere decir que no había salvación en la ley. Y dice la palabra también que Dios dice que ha dado un nombre sobre todo nombre, que en su nombre es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, mediante el sacrificio de Cristo, como tiene autoridad, nos liberta del pecado, nos lleva, como dice, habiendo llevado, dice, muchos hijos a la gloria. Entonces, mediante el sacrificio, lleva muchos hijos a la gloria. Nos trasladó de la tiniebla al reino de su amado Hijo, o a la luz. Bueno, hay diferentes versiones, y como dice acá la palabra, en el 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Vemos, habíamos tocado cómo venían los magos, los reyes sabios, a adorarle, y como también dice, póstrense a él, o sea, adórenle, los mensajeros en este caso, que habla de los judíos mismos, porque ellos tenían la palabra. Entonces, ¿a quién no tenemos que postrar? A Jesucristo. Y vemos que los profetas también hablan de él. Entonces, al obedecer la palabra en cuanto a la ley y el mandato de Dios, vemos que ellos estaban ya mostrando unas figuras que se estaban postrando al Señor Jesucristo. Y vemos también en Marcos 9, como lo habíamos explicado, en Marcos 9 cuando habla que en una nube, cuando estaba Pedro, creo que estaba Santiago o Juan, no me recuerdo bien, con el Señor. Y dice que los cubrió una nube, y dice que había tres, ¿no? Primeramente estaba Jesucristo. Segundo estaba Elías y Moisés. Y Pedro quería adorarle a los tres, dice: ¿haremos tres enramadas? Le dice, quería adorar a los tres, y le dice: no, a él solo adorarle. Entonces dice que después desaparecieron Elías y Moisés y quedó solamente a Jesucristo. Entonces, este es mi Hijo amado en quien me complazco, como dice la palabra. Entonces, solamente a Él, como dice, oí. Entonces, solamente su palabra es en la que podemos ser salvos, en la que podemos tener liberación de pecado. Entonces dice así también la palabra 1:7, que vamos a comenzar. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a ángeles y a su ministro llama de fuego, dice acá la palabra. Llama de fuego. Entonces vemos que tuvieron poder en sí en el tiempo de la ley, como dice la palabra en 2 Corintios 3:9. Si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Vemos que los milagros que hacían, cómo mostraban los milagros, cómo la voz del profeta era poderosa en ese tiempo y se cumplía, ¿no? Entonces yo quería llevarlo
justamente en el Salmos 104:4, porque está citando acá un salmo. Siempre va citando salmos del Antiguo Testamento, en este caso, en este primer capítulo de Hebreos, cuando dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Vemos que cita el Salmo 104:4, que dice lo mismo: que hace a sus vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego su ministro. ¿Por qué llama de fuego? Porque tenían autoridad primeramente, y segundo, hacía juicio. Vemos acá, fuego significa juicio, significa destrucción, entonces tenían la autoridad, el poder. Cuando había desobediencia, ¿qué pasa? Morían irremisiblemente. Lo vamos a seguir tocando en Apocalipsis 11:3, vamos a ver, para apoyarnos en la palabra de todo lo que vamos hablando. Vemos que tenemos que tener estos conocimientos para poder interpretar bien la palabra. Si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de la palabra, vamos a aplicar. Vamos a hacer una ensalada, vamos a aplicar conforme a nuestro entendimiento, pero va a estar mal aplicada. Al estar mal aplicada también, después hasta las visiones van a interpretar mal. ¿Por qué? Porque entienden mal la palabra. Dice así la palabra de Dios, 11:3 de Apocalipsis. Y el 5 es más exactamente. Dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, o sea, vestidos de luto. Y dice, vestidos de duelo. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Vemos los 2 testigos, pero estos testigos están hablando de los profetas, que dan testimonio del Señor, que llevan la palabra de la ley. Y dice que si alguien quería hacerle daño, dice que sale fuego de su boca, o sea, juicio. ¿Para qué? Para destruir a sus enemigos, como dice acá la palabra. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Nos apoyamos en esta palabra en Segunda de Reyes 1:10, porque la ley lo que hacía es que si no se cumplía, directamente te caía el juicio de Dios. Y dice acá la palabra en Segunda de Reyes 1:10. Segunda de Reyes 1:10 dice: respondió Elías y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, descienda de fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Vemos cómo tenían autoridad, cómo tenía el poder de Dios, cómo se presentaba como fuego, como juicio ante las personas que eran pecadoras. Vemos cómo dice: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo. O sea, y esto me lleva también, escuchen, a Jeremías 5, 12 al 14. Jeremías 5, 12 al 14. Vamos a verlo porque justamente en esta palabra nos sustentamos cómo tienen la autoridad. Y como dice acá la palabra, tienen o son llamas de fuego. ¿Por qué? Porque tienen el poder de Dios en su boca. Poder para hacer juicio. Y vemos acá la palabra 5, 12 al 14. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre, dice acá la palabra. Antes los profetas eran como vientos, porque no hay palabra en ellos, así se hará a ellos. Por tanto, dice el Señor en el 5:14, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra de aquí, yo pongo palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Por qué? Porque la palabra de la ley condenaba en sí. Tenía poder, tenía autoridad ese ministerio de condenación, cuando había incredulidad. Y vemos que ellos, una reprensión, una exhortación, una advertencia, en este caso de Jeremías, no la tomaron por palabra, sino que escucharon los profetas halagüeños, y vemos que dice: no vendrá mal sobre nosotros ni hambre. Y como dice acá la palabra, antes los profetas serán como viento, porque no hay palabra en ellos,
así se le hará a ellos. Así será para ellos. Entonces, no había palabra hueca, sin sabiduría. ¿Por qué? Porque no tenían esa comunión con Dios, no tenían esa fe con Dios. Entonces tenían la incredulidad de la palabra que estaba profetizando Jeremías. Y como dice acá la palabra, por tanto, Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado palabra, dice, han hablado esta palabra. O sea, la incredulidad que tenían, que no iba a venir castigo, juicio. ¿Por qué? Porque se le advertía el juicio, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero no escucharon, no va a pasar nada de esto, decían. Y entonces dice que pongo palabras en tu boca por fuego. Entonces el juicio de Dios, que trae condenación. ¿Por qué? Porque no cumplen la palabra. Y así en ese tiempo, cuando no se cumplía la palabra de Dios, por ejemplo, una mujer adúltera, ¿qué era? Apedreada. Un hijo rebelde contra su madre, su padre, ¿qué era? También era muerto. Y vemos que así era tajante la ley. La ley traía condenación. Y por eso dice, si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Condenación, ¿por qué? Porque muestra el pecado, pero no da la salvación. Pero en ese tiempo, cuando había arrepentimiento, el Señor perdonaba, mostraba su gloria. Pero después vino el ministerio de justificación. En el sentido de esto, que muestra la gloria, muestra el poder, perdona, pero no da salvación. Vemos que todos los muertos en Cristo estaban esperando la salvación o la manifestación de Dios. O sea, por Jesucristo, ese sacrificio. Y ahí, como dice la palabra, nosotros no resucitaremos primero, dice en 1 Tesalonicenses 4:13, sino los muertos en Cristo y luego nosotros. Entonces ahí recibieron la salvación, la liberación. Fueron trasladados en el mismo seno de Dios, en el mismo reino de Dios. Y dice acá la palabra, en Oseas 6:5, Oseas 6:5, dice, por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Ahora dice, por medio de los profetas. Antes lo destruía por medio del fuego de la palabra. Por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Las palabras de mi boca, ¿quiénes las tenían? Los profetas. Entonces, utilizaba a los profetas el Señor. Entonces, cuando había desobediencia, esto era para condenación. Muera irremisiblemente el que no cumpla la ley. Y dice acá la palabra, en Deuteronomio 4:23 y 24 también vamos a leer. Dice así la palabra, Deuteronomio 4:23, 24, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con nosotros, y no os hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que Jehová, tu Dios, te haya prohibido, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. Dios celoso, fuego consumidor. Entonces acá muestra por la idolatría, en el otro lugar por la desobediencia. Hay distintos pecados, pero la cuestión es que cuando no se cumplía la ley, no había arrepentimiento, entonces ¿qué pasaba? Justamente traía esta condenación y muestra el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si había arrepentimiento, Dios retrocedía en todo. Entonces era para bendición, pero cuando había desobediencia se tenían que arrepentir. Vemos, y ahí estaba la salvación, ahí no venían los juicios, porque muchas veces usaban ejércitos, en este caso cuando habla de uno de los versículos, de Babilonia, ¿para qué? Para destruir al pueblo de Dios, para llevarlo esclavos. Y así también, hermanos, cuando no hay arrepentimiento, acá está mostrando todo por figura, pero cuando no hay arrepentimiento, nosotros también nos cae el juicio de Dios. Cuando no hay pedir perdón, cuando hay astucia, cuando hay idolatría, cuando hay mentira, cuando hay murmuración, cuando hay engaño, te vacía la mente, perdés la comunión con Dios, no tenés entendimiento de la palabra, te quita toda la fuerza, te trae enfermedades, te trae miserias, te trae opresión, te trae carga. Hay algunos que no le tocan nada de las enfermedades, ni los bolsillos, ni la familia, pero sí un tormento tremendo que uno tiene, la falta de paz, la falta de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque te trae turbación de espíritu cuando no hay cumplimiento en cuanto a la palabra. Y en eso tenemos que ir perdón, porque acá estoy hablando de toda una figura de la ley, pero esa ley era fuego. Y mucho más, vemos que si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será el ministerio
de justificación. El Señor quiere perdonar. Justificación para libertarnos de la condena, de la opresión, de la carga. Porque la ley muestra, o la palabra muestra, pero ¿quién es el que justifica? Jesucristo. Entonces nos muestra el Señor su mandato, lo que quiere de nosotros. Y nosotros le tenemos que pedir perdón en cada una de estas manifestaciones. Nos encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque la imagen, la escultura, que está hablando de la idolatría, está en nosotros también. Está en nosotros, está enquistado. Como digo, no tenemos una imagen hoy por hoy de una virgen, tal vez, como nosotros le llamamos idolatría en cuanto a eso, o de un dios pagano, o de Gauchito Gil, vamos a hablar más propiamente. Pero sí, nuestra idolatría tal vez esté en el celular, tal vez esté en la televisión, tal vez esté en el dinero, que le servimos un postrado, tal vez esté simplemente en hacer lo que nos parece, y los ídolos somos nosotros mismos en nuestra mente. Porque cuando queremos dejamos la obra, cuando queremos tomamos decisiones y andamos por nuestra cabeza, que parece nada malo. Porque en la palabra, por ejemplo, por decir una cosa, vamos a ponerlo, por decir una cosa, irse de vacaciones, dice, no es pecado, ¿no? A alguno le va a pedir, a otro no. Pero conforme vamos creciendo, ya el Señor es como que nos va impidiendo los pecados más finos. Pero nosotros nos vamos humillando y vamos teniendo esa capacidad. Y vamos a buscar hacer la voluntad del Señor. Y para otros no significa nada. Se van. Algunos actúan así. Desamparan la obra, no importa. Se van, no importa. Es como que nunca les pide cuenta. ¿Pero por qué? Porque también muchas veces la falta de conocimiento, la falta de crecimiento. Porque por eso la palabra no condena, por ejemplo, o no dice, aunque en ese tiempo las vacaciones ni existían, pero te estoy diciendo, en el sentido, hay cosas que no están escritas, pero conforme a nuestro crecimiento después nos va a ir cerrando, digamos, para hacer la voluntad del Señor. Pero nosotros mismos también, nuestra voluntad, a medida de la humillación, vamos despojándonos y vamos haciendo la voluntad del Señor, vamos renunciando a otras cosas. Lo que antes nos atraía ahora ya no produce el mismo deleite. Yo no me veo, por ejemplo, ir a una discoteca ni loco, no me veo eso. No me veo tomando una cerveza, no. Ni siquiera el olor me tienta, no me tienta nada eso. Cuando era mi debilidad y en la discoteca, tomaba cerveza, fumaba. Había muchas cosas que eran de mi debilidad. Hoy ni siquiera me produce nada. No me produce el querer volver, no me produce nada. Hoy pasa por otras cuestiones, mis luchas, mis pruebas. Conforme a mi crecimiento, conforme a mi entendimiento. Y yo pienso que así también con ustedes. Van a ir avanzando en el camino y van a tener distintas tentaciones. No se tiene que manifestar siempre la misma tentación a nivel crecimiento, porque quiere decir que vos no creciste, no avanzaste, que no hay humillación de verdad. Entonces nos va pidiendo, sí se va a manifestar aflicción de espíritu, hay un montón de cosas que se van a ir manifestando, pero conforme a nuestro crecimiento va poniendo distintas luchas, distintos niveles de prueba al Señor, pero nosotros vamos a tener la capacidad, que dice, Dios nos da mayor carga de la que podamos soportar. Y juntamente con la tentación da la salida. Uno muchas veces se aflige, pero ¿cómo voy a poder cumplir eso que me está pidiendo más adelante? Bueno, eso lo hace el Señor. El Señor nos da la capacidad, el Señor nos hace ministro competente, dice la palabra, y con la prueba también da la salida. Nosotros clamamos, le pedimos perdón al Señor, confesamos nuestro pecado, y del Señor es la capacidad. El Señor va a ir sacando los malos deseos, o los deseos que a Él no le agrada, y va poniendo los deseos del Señor. Muchas veces pensamos que la fuerza va a aparecernos de nosotros, que va a ser imposible. Imposible es para vos, cuando está en tu mente carnal. Pero cuando te vas humillando, vas dejando las cositas. Digamos, hay una expresión que dice Pablo, pero no aplica esta palabra, pero lo quiero llevar ahí. Cuando dice, cuando era niño hablaba como niño, más cuando fui hombre, entonces después ya hablaba cosas maduras. O sea, eso está hablando, niño hablaba cosas, cuando era niño hablaba cosas de niño, está hablando en cuanto a la ley, porque hablaba por figura. Pero en este sentido para nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos nuestras cosas o deseamos las cosas del mundo conforme a nuestro deseo, pero después vas a seguir creciendo espiritualmente y te va dando la capacidad de dejar la pavada. O sea, yo no creo que ustedes estén hablando, de cositas de jardín, ¿o no? Ni les tienta, ¿no?
no, que si yo perdía los lápices de colores, me iba a pegar mucho. No, no están hablando así. No están hablando de esas cosas. Y papá me dijo que me iba a regalar una muñequita a mí. No, no están hablando, ni su deseo están ahí. No están, está claro por qué, porque crecieron. Y así también nosotros, cuando vamos creciendo, eso ya nos va a tirar, porque vamos venciendo barreras, vamos teniendo otros niveles de prueba. Pero para esto hay que humillarse, para poder cumplir y para que no nos venga juicio de Dios. Porque, a ver, cuando no hay ese creer, esa fe en la palabra, el que no cree ya ha sido condenado. Y la misma condenación está en nuestra mente por no hacer la voluntad del Señor, por no cumplir, porque sabemos los deseos. Pero ¿qué pasa? ¿Vos podés dormir en paz cuando sabés que está en falta con Dios y te has revelado la palabra? Yo creo que nadie puede ir contra su mente. Porque cuando tenés una convicción, vas a hacer según tus pensamientos. En cualquier orden de la vida, vos pensás así y de ahí no te vas a apartar. Y si vos vas contra la verdad o contra tu verdad, empieza a quedar la cabeza así, ¿no? Porque uno quiere hacer su deseo, lo que entiende que es por buena persona. Pero mucho más así la palabra del Señor. Tenemos que humillarnos para poder cumplir. Y dice así la palabra 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Vemos. Mas del Hijo dice, trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. O sea, eternamente. Vemos que ya pasó un tiempo, ese tiempo pereció, ese tiempo tuvo gloria, pero ahora hay un nuevo tiempo. Y este nuevo tiempo no va a perecer jamás, este pacto no va a pasar jamás, como dice, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, cetro de equidad. Equidad quiere decir igualdad. ¿Y el cetro saben lo que es? Vieron que tenía una vara el rey, que estaba labrada, mayormente de oro, de piedras preciosas, ¿sí? Bueno, el rey, los reyes, los que tenían autoridad llevaban ese cetro con la corona. Entonces mostrando la realeza, mostrando que ellos gobernaban. Pero sí, de poder, exactamente. Dijiste algo coherente. Dice acá la palabra, cetro de equidad, de igualdad. Entonces un gobierno de igualdad es el cetro de tu reino, dice acá la palabra. Entonces vemos que Él nos ama a todos por igual, ¿no? Pero el Señor no hace acepción de persona, como decía un pastor, pero sí acepción de fe. Entonces, conforme a nuestra fe, no es que le quiere dar a uno más que a otro, sino que a todos nos quiere dar, a todos nos ama, pero nosotros debemos poner en sus manos, o sea, humillación, como el hijo pródigo, el volver, para que disfrute de las riquezas de la bendición. Entonces dice acá en Salmos, volviendo a citar, porque es un salmo que está citando. Esto está citando un salmo. Salmos 45:6, dice así la palabra. 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno, dice. En el otro dice, por el siglo de los siglos. Y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, de igualdad. Entonces esto lo podemos llevar también a Efesios cuando dice, para el Señor no hay ni judío ni griego, ni varón ni mujer, ni bárbaro ni escita. Es todo igual para Él. Él quiere salvar a todos, Él murió por todos, Él quiere hacerle bien a todos, quiere libertar a todos. Entonces vemos que este cetro de equidad es lo que muestra el Señor en el camino de la crucifixión, o el camino de la cruz, el camino. Esto estableció. Antes vemos con quiénes trataba. Solamente con los judíos. Entonces, ¿había igualdad en cuanto a ahí, en cuanto al trato? No. Pero ahora nos muestra una igualdad porque le da toda oportunidad a todo. El que viene al camino del arrepentimiento, el Señor lo perdona. Entonces por eso muestra cetro de equidad, para darnos salvación a todos, como siempre repito, por el lienzo que le mostró a Pedro, de animales inmundos que bajaban, y él dice, yo no he comido jamás el animal inmundo, y que le dice el Señor, yo lo he santificado y no lo llames inmundo. Y después, más adelante, pudo comprender que hablaba de los gentiles, que los gentiles también tenían salvación. Y entonces así también, para nosotros,
Él mismo quiere dar entendimiento a todos, nos quiere dar bendición a todos, nos quiere bendecir a todos, pero el hombre es el que pone acepción de personas, el que es selectivo, el que dice, este sí, este no, este sí, este no. Entonces muchas veces vamos a estar como Pablo en el camino, que dice, solo Lucas está conmigo. Y como dijo también Elías, solo yo he quedado y buscan para matarme. Vemos, siendo profeta de Dios, cómo le perseguía su mismo pueblo, su mismo pueblo. Y muchas veces nos vamos a encontrar solos ahí. Pero como dijo el salmista, exhibirá mi justicia como la luz. Entonces, si hay humillación, el Señor es el que se encarga de tus enemigos. En el sentido, no tenemos lucha contra hermanos, ¿no? Contra personas. Pero si a esa persona la puede gobernar Satanás, le puede traer engaño, le puede traer confusión. Entonces, en ese momento lo está usando Satanás como instrumento de iniquidad. Entonces, vos, para ser instrumento de Dios, tenés que humillarte. Y como te podés tomar de la promesa cuando dice, si alguien los quiere hacer daño, sale fuego de su boca. Entonces, si hay humillación, va a haber autoridad. Y Dios mismo va a amparar, Dios va a pelear por vos, como cuando Eliseo estuvo rodeado del ejército enemigo. Su siervo dice que, ¿qué haremos? Dice, ¿qué haremos? Y dice que él hizo una oración y le dice, ábrele los ojos para que vea que mayor el que está al lado nuestro que el que está con ellos. Y entonces Dios, vemos cómo destruyó ese ejército. Y así también muchas veces estamos como Jeremías, creo, sí, Jeremías en la cisterna, ahí, gritando en la desesperación. Está solo, colgado en el pozo, ahí. Pero después vino una mano salvadora, ¿no? Que vino el eunuco, no recuerdo su nombre, pero habló por él, le extendió el brazo, le mandó a sacar. Y vemos cómo el Señor siempre de alguna manera nos tiene que salvar. Vemos que Satanás usa artimañas, como digo, plan tramado con inteligencia. Y muchas veces produce confusiones en nosotros. Pero nosotros solamente nos tenemos que humillar, tenemos que pedir perdón. Para que no prevalezca el enemigo. Porque cuando nos destruye a nosotros, a ver, lo hicieron en la antigüedad cuando uno no tiene humillación, ¿no? O no tiene discernimiento. ¿Por qué dice la palabra? Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas. Porque los mataron. Evidentemente, tal vez no alcanzaban la fe, no alcanzó la fuerza. Entonces, mataban a los mismos profetas. ¿Y qué no lo van a hacer con nosotros? Si lo mataron a Esteban, de joven, no lo van a hacer con nosotros, no nos van a eliminar. En un momento, puede pasar. Y muchas veces uno se turba, uno encuentra la salida. Y ahí es cuando tenés que clamar más, porque si no te quedás con las cargas. Después te podés morir, te agarra un infarto, un ACV, y bueno, le cayó el juicio de Dios otro día. Va a decir así. Entonces, vemos que va a correr esa confusión, entonces vas a quedar también como derrotado. Por eso uno también se tiene que humillar. Para que no corra la mentira, para que no corra la iniquidad, para que haya igualdad, para que triunfe la voz de Dios, el mandato de Dios, la voluntad del Señor, y no la maldad. Dice así la palabra también en Salmos 145:13. 145:13 dice así la palabra: tu reino es por los siglos de los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Y vemos que acá lo aclara, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Permanece, no es que va a ser reemplazado. Vemos que el antiguo pacto fue reemplazado, pero ahora tenemos un nuevo pacto y esto va a permanecer. Ese reinado de gozo, de paz, de alegría, es para siempre. Nosotros solamente le tenemos que pedir perdón para que actúe ese reinado en nosotros, esa igualdad, esa equidad. Y como dice en 2 de Pedro 1:10. Y vemos que muchas veces podemos tener la palabra, pero el enemigo es más astuto que cualquier hombre. Y en esto digo, ¿no? Muchas veces uno tiene confusión, ya no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira. En un momento te confunde. Y teniendo palabras, yo teniendo mediantemente palabras, a veces me vuelvo loco. Digo, ¿qué será? ¿Qué será? La verdad no en cuanto a la palabra. ¿Qué será? Esto, lo otro, y hay un espíritu muchas veces engañoso
que no sabes cómo actuar, no sabes qué decisión tomar y te enloquece. Y muchas veces comprendo a mi mamá, que mi mamá no sabía qué decisión tomar a veces. Y solamente tenía que agachar la cabeza, solamente tenía que pedir perdón, solamente tenía que confesar, hasta que el Señor iba haciendo la obra. Y como dice acá la palabra, segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación y elección. Esto está hablando, la vocación y elección, ¿cuál era? Que ellos creyeron en Jesucristo, que creyeron en el camino, y como dice acá la palabra, procurad hacer firmes. Entonces manténgase firme en la palabra de Jesucristo, ya no en la ley. Y dice acá la palabra, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, dice. Haciendo estas cosas. Entonces, cuando uno tiene la fe en la palabra de Jesucristo, no va a caer jamás. ¿Por qué? Porque va a pedir perdón, va a reconocer su pecado, va a reconocer que necesita ese poder derramado en la cruz, derramado del Salvador. Y dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera, dice, por la fe, ¿no?, va a abrir o vas a tener amplia y generosa entrada en el reino eterno, dice, y lo aclara, de Jesucristo. Vemos que ese reino no pasa. Entonces, ¿a dónde entramos? A través de confesar que Cristo es el Salvador, a su reino. Nosotros pedimos perdón y tenemos entrada, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos liberación del pecado cuando entramos a su reino, y como dice acá, y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces entramos al reino de la salvación. En un momento nos sentimos presionados, pero ¿cómo nos hace descansar, hermano, la oración de las cargas, de las opresiones? ¿Cómo nos hace descansar esta palabra cuando nos está hablando? Que el Señor tiene poder para libertar. Que en un momento hay cansancio, hay abatimiento, hay desaliento, pero el Señor va a mostrar y va a exhibir nuestra vida o nuestra luz o nuestra justicia como la luz. Entonces, es verdad que a veces nos encontramos ahí a punto, al límite, y nos lleva a situaciones límite el Señor. Muestra el poder de Satanás, pero cuando más se manifiesta Satanás y nosotros nos humillamos, más se va a manifestar el poder de Dios. Hay caminos que parecen sin salida, como el pueblo cuando fue desde Egipto, venían escapando o venían saliendo, y venía el ejército de Faraón atrás. Y vemos cómo ellos estaban encerrados por el Mar Rojo, digamos que no había camino para adelante, pero ellos clamaron, Moisés clamó, y dice que las aguas se dividieron en dos. Entonces ya pasaron por lo seco, dice, encima seco, ni siquiera barro, pasaron por lo seco. Así dice, bueno, la palabra, ¿no? Y vemos cómo cuando quisieron pasar los enemigos no tuvieron la misma suerte. ¿Por qué? Porque cayeron los juicios de las aguas, ¿no? Dice que se ahogaron. Y vemos cómo el Señor, en medio del clamor, del pedir perdón, de clamar al Señor, Señor, perdóname, Señor, porque tengo un camino sin salida, no sé qué decisión tomar porque no sé en lo que es el diablo. En un momento enloquecemos, ¿qué voy a hacer? Tantos años, miramos para acá, miramos para allá, calculamos de una manera, de otra, voy a hacer así, voy a hacer así, pero no vemos nada, no vemos opción. Y si lo hago a mi manera y me van a reprender y me va a salir mal, ya después caminamos con temores también. ¿Por qué? Porque si lo haces a tu manera, te puede caer el juicio de Dios, te puede ir peor, decir. Entonces empieza a uno a tener locura, un camino sin esperanza. Pero como dice la palabra, nosotros somos prisioneros, volvemos, dice, prisioneros de esperanza, de la esperanza. Entonces hay una esperanza para nosotros, una salvación, una salida. En Él tenemos redención de pecados, dice. Entonces Él es el que liberta, el que despeja nuestro camino. Y ahí tenemos que clamar y pedir perdón para que nos amplíe el entendimiento, para que nos dé palabra, para que nuestra alma no se desespere en cosas del mundo, en cosas que nos faltan, sino que nuestro foco esté en la palabra, puestos los ojos en Jesús, para que no nos traiga desesperación y para que no nos desaliente en este camino.
Y dice así la palabra también, 1:9. Has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vemos acá la palabra, con óleo de alegría te ungió. Has amado la justicia. Y esto lo está diciendo otra vez por Jesucristo y lo cita en los Salmos. Y el Salmo 45:7 es exactamente, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y acá entramos en el razonamiento. ¿Quiénes son los compañeros? Bueno, porque no están siguiendo el hilo y no están siguiendo el contexto. Son los profetas, más que los compañeros. Los profetas profetizaban de Jesucristo ya en el sacrificio, o por figura, digamos, en la ley. Entonces, como está mostrando, dice que, bueno, lo vamos a ver acá, como dice en el versículo más arriba. A ver. Hecho tanto superior a los ángeles, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso el ministerio de justificación. Entonces, ese es el hilo que debemos seguir para deducir este versículo. Dice así la palabra. ¿Quiénes son los compañeros? Son los profetas que profetizaban de la ley, que hablan de la ley. Y dice, los ungió, dice, con óleo de alegría, con aceite de alegría, con perfume de alegría, más que a sus compañeros, o sea, un ministerio superior. Eso está diciendo. Y dice acá la palabra, Isaías 61:3. Siempre ustedes deben leer los contextos, todo, el todo para poder entender. Si no van a interpretar cualquier verdura. Siempre con apoyarte en una palabra, en otra, y por supuesto, humillación para que el Señor nos dé el entendimiento, para que nos abra la mente. Pero eso solamente, como siempre citaba la sierva en la palabra, leyendo lo cual podéis entender. No viene solamente por la lectura, pero si vos te sentás a leer y te vas humillando, te va abriendo por la lectura el entendimiento. Dice así la palabra, Isaías 61:3. Para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Dice, aceite de alegría en vez de luto. ¿Por qué? Porque el aceite de la alegría representa acá la presencia del Señor, en vez de luto. Y vemos que dice ceniza, diadema, o sea, diadema, ¿qué quiere decir? Corona, en vez de ceniza. ¿Por qué ceniza? Porque ellos mostraban tirándose a la ceniza cuando dice, me humillo en polvo y ceniza. Es una persona que totalmente no tiene autoridad, o sea, está humillada a la voluntad de otro. Y no tiene la autoridad el que tiene la corona. Delante de los reyes, ¿qué hacían cuando iba una persona? Ni lo miraban a la cara, se postraban adelante de los reyes. Entonces está mostrando un contraste acá. Esto es lo que debemos entender. Debemos buscar los significados, entender los contextos, entender lo que está diciendo ahí, tratar de comprender el por qué diadema y el por qué ceniza. Muestra un estado de autoridad y un estado de postramiento. El ceniza es el que estaba tirado totalmente, ¿no? Postrado. Y dice, aceite de alegría en vez de luto. Vemos acá la palabra, de alegría. Entonces, en vez de luto, como dice, has cambiado mi lamento en baile. Entonces, en alegría. Ese luto, a ver, representa el pecado. Nosotros cuando no nos humillamos, o cuando toma el pecado, cuando estamos luchados, representa el luto para nosotros. Nos quita la gana de comer, nos da sueño, nos da opresión, nos deprimimos, queremos dormir todo el día, no nos queremos despertar más. Y a veces hasta queremos dormirnos y no queremos despertar jamás. Decimos, bueno, me muero en un sueño. A ver, ¿vos te crees que cuando tenemos pelea entre nosotros, no? Póngale que yo tengo una pelea con Marquito. Y bueno, agarro y digo, bueno, todo el pueblo está contra mí, Marquito también, me acusó de algo, voy y me tiro.
me tiro, me deprimo y bueno, que me muera, no importa, ya descanso. ¿Vos te crees que van a llorar por mí? El mundo va a seguir igual. Y ahí triunfó el enemigo, triunfó la maldad. Vemos. Por eso mismo el Señor, cuando nos pone en prueba, quiere que nos humillemos, para que nos triunfe la maldad, para que también muestre su gloria, para que muestre su poder. Entonces, digamos que nosotros nos tenemos que humillar, y lo voy a hablar sinceramente en esto. Yo sé que hay mucha gente que no me quiere acá, en la iglesia, y estoy generalizando, no estoy hablando solamente de acá, sino todos los que congregan, y hubo muchas murmuraciones hay, un montón de cosas, ¿no? Pero yo me tengo que humillar, no me queda otra. Entiendo que los gobierna el enemigo, entiendo que si yo no me humillo van a decir, uy, y sí, no tenía razón, le cayó el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque van a hablar en su desconocimiento y en su maldad. Pero si yo me humillo, eso va a quedar atrás y lo voy a superar, y voy a poder contar como testimonio, como mi mamá muchas veces estuvo tirada y estuvo sola. Si ni lo supuestamente nosotros que éramos predicadores la entendíamos. Y muchas veces había hasta personas que servían en el sentido de instrumentos, que estaban en contra totalmente de mi mamá, y que no tenían confianza, y que no hablaban con ella, y que no se le acercaban. Muchas personas que fueron así. Pero ella se tenía que humillar, sentía la carga, sentía la opresión del pueblo, se sentía sola muchas veces, y uno no comprendía. Y esto no va a pasar en el camino. Vamos a estar solo como Jeremías, como Elías perseguido, y eso es mentira. No, yo no te estoy diciendo, hermano, no es mentira, porque estás mintiendo la palabra. Porque si eso pasa en el pueblo de Dios, con los instrumentos de Dios, también va a pasar con nosotros. Vamos a ser perseguidos. Hoy me toca a mí, yo digo, ¿no? Hoy me toca a mí porque es lo que siento. Mañana te va a tocar a vos, pasado a otro, y tal vez alguno se identifique, uno más perseguido que otro. Está el perseguido y el perseguidor. Pero el Señor le usa, por ejemplo, cuando vos estás perseguido, te usa como instrumento para que seas perseguido, y te toma turbación de espíritu, pero quiere mostrar su gloria. ¿De quién es la culpa? ¿De este o del otro? No, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y el que persigue está equivocado también. Está equivocado, pero lo usa el Señor, tiene que usar un instrumento. Tiene que usar un instrumento, ¿para qué? Para perseguir. Y ese también, si no se humilla, pero si se humilla también sale victorioso. Entonces, son distintos pecados, porque a mí no me gobierna, por ejemplo, la droga. Yo no soy vicioso, pero a otros sí. Entonces, a uno no le gobierna la maldad, vamos a decir, de ir a pelear con los hermanos. No me gobierna eso de decir, bueno, lo voy a echar. Pero a otros sí. ¿Y yo por qué puedo ignorar la palabra? Si la palabra lo dice, que va a haber persecuciones, unos con otros, que va a haber peleas, que va a haber murmuraciones. Entonces esto tenemos que entender, que eso es para humillarse, tanto de uno y de otro, que tienen que entender que Satanás los usa. Porque toda clase de pelea, por más justificada que sea, o maltrato, por más justificado que sea, es de Satanás, no hay justificación. Cuando vos te sentís mal, cuando te sentís nervioso, cuando un hermano te hace perder la paciencia, ya te está utilizando el enemigo a vos, entró el enemigo en vos y empezás a ser instrumento de Satanás en lugar de instrumento de Dios. Esto nos sucede a todos y nos va a suceder a todos. Y discernamos un poquito para poder empezar a humillarnos un poco más, para que no haya turbación. Esto, la mente turbada, la mente vacía, la mente confundida, las decisiones independientes a Dios, el atropello de conciencia, es por causa de la incredulidad de la palabra, de la falta de conocimiento, de la falta de pedir perdón, porque el Señor siempre nos va a hablar por la palabra para que podamos discernir el pecado. Yo te puedo hablar por revelación a vos. Me mostró que tenés mucha maldad, pero vos no la discernís. ¿Por qué? Porque no tenés el entendimiento de la palabra. Y la palabra te va a llevar al desarrollo del cómo se manifestó. La visión te va a decir, sí, tenés maldad. Amén, vas a decir, pero ¿cómo? Y yo no lo discierno. ¿Y lo discerní? ¿Cómo dice? Leyendo, lo cual podés entender. ¿Cómo dice? Para que por el uso de la palabra tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra misma te va a convencer, porque vos vas a escuchar y te va a ir acomodando. ¿Dónde? ¿En qué lugar de tu vida? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Dónde se está manifestando Satanás? ¿Y dónde tenés que iniciar la guerra? Después hay otras cosas también, como se explicó esta mañana. Muchas veces no se manifiesta el pecado, ¿no?
no se manifiesta, no lo sentimos. ¿Pero por qué? Si yo tengo que pelear con el enemigo de turno, como yo muchas veces enseñé, el enemigo de turno es el pecado que sentís. Contra eso tenés que pelear y eso no podés dejarlo de confesar. Tanto sea, porque a veces queremos confesar otros pecados y el pecado escandaloso no. Bueno, tenés que confesar el pecado que te pide, a eso es lo que voy. Por más que sea o no sea escandaloso. Pero después están los otros que por naturaleza, como se explicaba, están en nosotros y lo tenemos que descubrir. Por eso dice la palabra, me anticipé a la noche. Porque te viene avisando y uno niega, no, pero eso no creo, a mí no creo. Bueno, te va anticipando para que no caiga. Como le venía compartiendo con Karina ayer, te hablé en tus prosperidades. Antes que vengan, ¿no? A una persona que se le da todo, que tiene felicidad, que tiene plata, que no le va nada mal, como le dijo el amigo de ella. Entonces, ¿qué le puede contestar? Bueno, te hablé en tus prosperidades. En tus prosperidades. Me anticipé a la noche. Había otro versículo más que le había dicho, ahora no me acuerdo. Pero siempre el Señor nos va hablando antes que vengan los días malos, como dice. Y diga, ¿cómo menosprecié el consejo? ¿Cómo? Entonces, muchas veces no nos acontecen en el momento. O somos felices o no. Nos sale todo redondo. Pero el Señor, después, antes que venga el juicio, ya te lo va anticipando para que no sufra destrucción, males. Entonces te vas humillando, entonces ahí la palabra va a ser como escudo, como adarga. Entonces la palabra mismo lo dice en Efesios 6. Toma toda la armadura de Dios para el día malo, ¿no? Y después dice, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme, dice en el 6:13. Estad firme. Entonces, ellos dormían, los soldados romanos, con la armadura puesta. Para que podáis resistir en el día malo, el día de la guerra. Cuando venga de repente no lo agarren dormido. Y dice, y habiendo acabado todo, que ustedes estén vivos. Ustedes estén vivos, que yo esté vivo. Entonces, para esto está la palabra del Señor. Para protegernos, para darnos luz, para darnos entendimiento. Y tenemos que ir pidiendo perdón para discernir qué pecado nos está gobernando, que la palabra del Señor también, digo, acá, como lo va hablando en hebreo, aunque muchas veces parece aburrida, pero son versículos que nosotros a medida que nos humillamos le vamos a ir dando el valor, porque si uno no tiene más conocimiento no va a tener nunca profundidad. Eso, a ver, siempre se habla de la palabra base, la palabra humillación, del origen. Bueno, el origen está, pero después, si vos querés construir un edificio y tenés la base y te queda la base y te queda la base, no seguís adelante. Esa es la realidad. Entonces tiene que haber una base y tiene que haber una terminación. Y la terminación habla de avance. Y el avance habla de conocimiento, conocer cada día más, renovarse con el entendimiento del Señor. Bueno, seguimos mañana. Amén.